Viajeros, con mucho frío, con mucho viento, pero con uno de los paisajes más alucinantes, les doy la bienvenida a la Ruta 40. Ustedes no se imaginan todo lo que yo soñaba en poder hacer un road trip por la carretera más famosa de Argentina. Nos estamos dirigiendo desde el Calafate hasta el Chaltén en este carrito que alquilamos. Si no viste el video anterior, nos encontramos en el Calafate y estuvimos recorriendo el Parque Nacional Los Glaciares, el Perito Moreno. Espectacular, pueden ir a verlo al finalizar este video. Pero hoy vamos hasta el Chaltén tomando un pedazo de la Ruta 40, la más famosa de Argentina, más de 5.000 kilómetros que cruza de norte a sur. Y miren qué duro está el viento, que yo tengo que llevar el volante inclinado un poco hacia la izquierda para poder mantenerme en línea recta. De verdad que hay que tener mucha precaución al manejar por acá. Había como un punto de control y lo único que nos dijeron los policías, o bueno, quienes estaban cuidando ahí, fue cuidado con el viento. No se excedan de velocidad porque mientras uno más rápido va, pues más, digamos, ligero se hace el carro y entonces es más propenso a tener un accidente. Además de los guanacos, que son estos camelios que se parecen a las llamas o las alpacas, muy particulares acá en la Patagonia, tanto chilena como argentina. Y ya vimos el primero, por cierto, solo que estaba muy a lo lejos. Ya vi el primero. Y yo. Lo vimos todos. O sea, lo viste tú, pero lo vimos todos. Hicimos una parada en el hotel y refugio La Leona, en donde muchos viajeros se paran antes de continuar su vía hacia el Chaltén. Y este lugar ganó popularidad por algunos eventos históricos que ocurrieron acá. Fue justo en este lugar en donde al que llaman el Perito Moreno, que es Francisco Moreno, lo mordió la hembra de un puma que en la jerga patagónica le dicen leona. Por ende, le puso ese nombre al río que está justo afuera de este restaurancito, se llama La Leona. Adicionalmente, se dice que los primeros fundadores de este lugar, que fueron daneses, vieron pasar por acá a 3 americanos que venían escapando de Estados Unidos por ser unos bandidos, unos ladrones de trenes, de bancos, súper buscados. Ellos son Butch Cassidy y Sundance Kid, si no me equivoco. Venía también con su esposa, ese sí que no me sé el nombre, pero estuve leyendo un poquito la historia y ellos estuvieron como refugiados acá antes de continuar, pero unos días después de que partieron llegó la policía y con fotos comprobaron que habían sido ellos. Y bueno, desde ese momento este lugar ganó popularidad. Hoy es un punto turístico, mucha gente viene también a hospedarse o, como nosotros, a tomarnos un cafecito, una tortica y continuar en la ruta.
Seguimos rodando en estas carreteras que parecen de película. Estoy súper emocionado de estar acá. Desafortunadamente hay muchas nubes porque acabamos de pasar uno de los puntos más icónicos, que es en donde se puede hacer una foto panorámica al Fitzroy. También a mano izquierda está el lago Viedma, en donde se encuentra el glaciar más grande de todo el Parque Nacional. Y lo podemos ver muy a lo lejos del glaciar. En cámara dudo que se vea, pero lamentablemente yo pensaba que iba a poder volar el dron y acercarme al glaciar, pero los vientos están tan fuertes que imagínense, ahorita saqué el dron y la velocidad máxima del dron grande que tengo es de 70 kilómetros por hora y llegaba a 8, 9 kilómetros yendo en contra del viento. O sea, estaba muy duro. Entonces lamentablemente no vamos a poder llegar. No sé si al fondo se ve, por lo menos el lago, pero atrás del lago se ve el glaciar. De hecho se podían apreciar unos témpanos de hielo que ha sido espectacular grabarlos. No sé si vieron el video anterior, pero si no, háganlo. Pude grabar uno en un lago maravilloso. Pero bueno, creo que vamos a quedar con ganas de hacer vuelos en dron en un glaciar. Ahora sí, después de muchas horas de ruta, en verdad no está tan lejos, son 220 kilómetros desde el Calafate a El Chaltén, pero entre las paradas, tomar fotos, relajarnos, creo que hicimos como 3 horas aproximadamente. Son las 2 de la tarde y habremos salido como a las 10:30 de la mañana, casi 4 horas. Aunque si uno se viene derechito, en 2 horas y media pudiera llegar sin problema porque la vía está perfecta. Bienvenidos a nuestra casita por estas 2 noches. Miren qué linda está. Las casas aquí son como prefabricadas, por fuera parecieran de zinc. Esta por dentro está súper moderna y completa. Aquí tenemos la cocina con todos los utensilios, un mega televisor, comedor y 2 habitaciones que pueden ser ambas matrimoniales o una matrimonial y una individual. Está súper bonito. ¿Y el baño? Aquí está el lavamanos y aquí qué está cool. El resto del baño. Es como compartido el baño para las 2 habitaciones. Se hace bien difícil conseguir una habitación, o sea, una casa con 2 baños. Suelen tener solo uno. Estuvimos buscando, pero no conseguimos. Saben que a Valeria no le gusta compartir baño. Ay, pero toca adaptarse. Eso es lo bonito de viajar, adaptarse. Este pueblito está súper pintoresco, todos los restaurancitos así de maderita, bien bonito. Obviamente la montaña, no solamente al frente, sino rodeando todo este lugar, porque este es el paraíso del trekking acá en Argentina. ¿Está cerrado? ¿No? Ah, Esperando. entremos entonces. Acá lo que se viene es a hacer trekking. Y comer. Mira, vamos a pedirnos un cordero patagónico o un estofado de cordero. ¡Wow! ¡Qué lugar tan bello! Yo no sé por qué no les había mostrado esta poesía, literal arte. Pero bueno, es básicamente nuestra dieta en Argentina, carne y vegetales. Carne y vegetales. Ojo, con lo único que no estoy de acuerdo es con los desayunos acá. Es puro dulce, media luna, pancito dulce. Así que hemos tratado de hacer algunos en casa para desayunar algo más salado como huevos, aguacate, etc. Sin embargo, si quieren ver un video espectacular de toda la comida argentina, o sea, probamos un montón, no solamente de los platos que se puede conseguir de forma regular, sino unos bastante tradicionales que solamente se comen en fechas patrias, como el locro, por ejemplo. Todo eso y más
lo probamos en nuestro video de probando comida callejera y típica de Argentina, así que lo pueden ir a ver después de este. Está haciendo muchísimo frío, nos vinimos al Parque Nacional Los Glaciares, ya tenemos el estómago lleno porque comimos delicioso y ahorita vamos a hacer una caminata al mirador de los cóndores y las águilas. Dura como 1 hora y media aproximadamente y nos dijeron que era súper fácil, así que vamos a aprovechar esta tarde para hacer eso. Acompáñanos. Aquí pueden ver, también hay otra ruta, la Laguna Toro, pero por la hora solo iremos a este mirador. Creo que es uno de los lugares más lindos en los que he estado. Y me impresiona que por allá estuvimos. Ahí está la carretera. Y nosotros desde la carretera vimos este tramito. Allá al fondo, entre las nubes. Eso también es un espectáculo. Y qué lindo momento. Qué lindo lugar. De verdad, hermosísimo. Fascinado, fascinado. Por ahí está toda la vía. Y allá al fondo, el lago Viedma. Subimos la lomita del mirador Las Águilas para llegar a ver al fondo. Está súper al contraluz, pero se logra siluetear ahí el Fitzroy. Cuando estábamos rodando en la carretera, lamentablemente está todo nublado y ahorita es que se está empezando a ver. Hay mucha brisa por acá. El primer mirador fueron unos 35 minutos aproximadamente de caminata y ahora vamos hacia el mirador de los Cóndores y para la cachita. Estoy cansado, jefe. Ya llegamos y ya nos vamos del mirador de los Cóndores, el último recorrido que vamos a hacer por el día de hoy. El viento está fortísimo, las temperaturas están bajando mucho y nosotros pensábamos que aquí atardecía a las 5 o 6 de la tarde, a las 8 y 10 de la noche, porque como el sol se oculta detrás del Fitzroy, dijimos, bueno, vamos a esperar al atardecer, a ver si lo agarramos anaranjadito, pero no, apenas son las 6 y 40 de la tarde y nos vamos a esperar 1 hora y 20 con este frío y con esta brisa, así que nos tocan unos 20-25 minutos de vuelta y estamos calentitos en el carro. Llegamos al carro, sigue siendo de día. Sí, apenas son, miren, las 7 y 7 de la tarde, de la noche, pero el sol todavía está bastante arriba. Estuvo realmente fácil. Pensábamos que por el tiempo no lo íbamos a lograr, porque en internet decía que estaba abierto hasta las 5 de la tarde. Sí, pero es la oficina como de Nacional de Parque, es lo que está abierto hasta las 5. Pero en verdad la ruta está tan sencilla que la gente puede subir. De hecho, mañana queremos hacer una ruta larga y les dijimos, podemos comenzar a las 3 de la mañana. Y nos dijeron, no es lo recomendado porque hay pumas en la zona y su actividad es más que todo nocturna. Pero pueden empezar a las 5, a las 6 de la mañana, que ya está saliendo el sol. Esa va a ser la hora a la que arrancaremos. También nos dijeron que es temporada de guanacos y que los pumas descienden para comer guanacos. Ajá, bueno. Y no quiero que confundan a Ñiñito con un guanaco. Buenos días, ya son las 9:30 de la mañana, estamos comenzando nuestra caminata al Fitzroy. Son unos 20 kilómetros, la dificultad es media alta, pero sentimos que estamos preparados y comenzamos con mucho viento, no sé si se escucha, pero los árboles se estremecen
lo que hace que se sienta más frío, pero lo bueno de caminar en el frío es que te vas calentando, entonces tu cuerpo está caliente a pesar de que el exterior está frío y eventualmente estas capas se van quitando y uno está más liviano y metido en la montaña. Deseenos suerte, éxito, no sé qué esperar. Lo que sí sé es que va a ser maravilloso porque tengo la fe y la energía puesta en eso. Aunque el verdadero crack de esta aventura es Emmanuel, que lleva este mega bolso, que debe tener como unos 12, 13 kilos fácil. Quizá me estoy quedando cortísima. Con las aguas también hace que sume peso, pero bueno, ya de bajada esperamos no tener tanta agua, así que el peso disminuye un poquito. Si es que tenemos la cámara con el zoom, tenemos el dron, las chaquetas, unas capitas extra, unos buffs, porque como decía Ñeñita, es muy importante vestirse por capas acá. Yo aquí miren, tengo un calentador y bueno, me puse el suéter, pero también tengo la chaqueta, tengo un pasamontaña y tengo como un buff, pero súper grueso, en caso de que el frío se ponga muy intenso, y no tanto para la caminata, sino cuando lleguemos arriba, nos queremos poner a hacer fotos y videos, ahí es donde el frío pega más duro, así que ahí es donde uno más se viste, y ya luego cuando entra en ritmo se va quitando. Y también vinimos preparados con la comida. Así, claro, porque hay que no traerse sabemos todo. si vamos a conseguir refugio y comida más arriba. Llevamos poco más de 3 kilómetros, faltan unos 7 para llegar a la Laguna de los Tres y acabamos de encontrar un pájaro carpintero. Mi niñita está ahí haciéndole fotos con el zoom y ahorita vamos a ver si lo podemos grabar un poquito. Miren qué belleza. ¡Wow! Miren lo que estamos viendo. ¡Qué locura! Alucinante, alucinante, como 3 kilómetros y medio, algo así. Y lo más loco es que a la derecha podemos ver un glaciar. Hay que acercarnos un poquito más. Yo voy a intentar volar contra todo pronóstico. Por aquí vamos. ¡Wow! Dios mío, es la vista más linda que hemos tenido hasta ahora. Sin duda. Wow. Llegamos al campamento Poincenot en el kilómetro 8 de los 10 de este recorrido de ida. Luego toca hacer todo lo mismo de vuelta. Y si ustedes quisieran acampar, este es el lugar permitido para hacerlo. De hecho, podemos ver varias carpas alrededor. Y está perfecto porque si pasan la noche antes pueden despertarse a las 6 de la mañana, 6:30 e ir a ver el amanecer en la Laguna de los Tres, ya que acá, bueno, en temporada de verano en Argentina, amanece como a las 7:50 de la mañana. Ya luego si vienen en invierno, pues tendrán que chequear la hora para que no se les vaya la luz, porque de verdad que el rosadito, el anaranjadito que le pega al Fitzroy durante 5 minutos nada más en el amanecer es de locos.
estamos en el último tramo y la brisa y la inclinación aumentaron muchísimo. Este último 1,5 kilómetros aproximadamente es bastante empinado. La respiración me está costando un poquito, pero ya vamos a llegar. Tenemos buena actitud, pero o sea, los coletazos de brisa, especialmente porque tengo el bolso, hacen que me gire así como loco y no de viaje, o bueno, sí. Ya queremos llegar para merendar, para ver de cerquita el Fitzroy y la Laguna de los Tres y descansar un poquito antes de retornar. Está lloviendo, ¿verdad? Yo creo que empezó como a una lloviznita, sí. Hay que apurarnos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué lindo! Viajero, en la montaña el dicho, el que madruga Dios lo ayuda, aplica al 100%. Si no hubiésemos venido más temprano, quizás hubiésemos podido ver la roca principal sin nubes, pero bueno, se nos quedaron pegadas las sábanas. La brisa está demasiado fuerte. Yo me voy a callar para contemplar esta maravilla. ¿Qué tal, amor? Está haciendo mucho frío. Nos comenzó a lloviznar. El viento está fortísimo. Se nos nubló demasiado. Pero qué belleza. Y el Manuel hizo un paseo que yo no hice, porque estaba cuidando la cámara aquí haciendo un timelapse, a una laguna que queda aquí muy cerquita que se llama Laguna Sucia. Pero de sucia no tiene nada. O sea, el azul es perfecto, hermosísimo, mucho más azul que esta. Así que si vienen por acá, háganse el paseíto a la Laguna Sucia. Y es muy fácil de identificar, solamente tienen que seguir la caminaría por aquí al borde del lago y ya 5 minutos caminando llegan. Y un azul eléctrico tan increíble. We are the champions. ¡Aleluya! Tengo mocos. ¡Ñiñi, lo logramos! Ya no soy gente, ya soy una loca. Pero bueno, ¡Qué frío! los que se queden hasta este momento en el video, que es casi el final, tienen derecho a verte así. Miren, nos llovió demasiado y nuestras chaquetas no son impermeables, así que estamos todos mojados y con frío. Miren toda la ruta que hicimos, todo esto que está acá. De hecho, nos regresamos, hicimos todo esto. ¡Wow! De verdad que lo único que yo quiero en este momento es llegar a la casa, quitarme este perolero, meterme una duchita caliente y luego comerme un pedazo de carne. Yo iba directo al churrasco. Yo sabía que ibas por ahí. Ya, yo lo sabía. O sea, yo creo que Argentina es mi país. O Brasil también se come muy buena carne. Quizá, si los precios estuviesen mejor, dijera lo mismo. Es verdad. Pero con estos precios, no sé si sea mi país. Es que para comer carne todos los días se necesita mucho dinero. Nosotros porque estamos de vacaciones. Vamos al carro. Ay, vámonos. Y así, viajeros, damos por concluido este video y toda la serie de videos de Argentina. De verdad que estoy muy feliz con los resultados de los primeros videos y espero que siga gustándoles los demás videos que tenemos por publicar. Déjenme acá abajo en los comentarios qué destinos quieren que visitemos en nuestra próxima visita a este país, de qué temas les gustaría que habláramos. Creo que en los, no sé, 6 o 7 videos que hicimos en total se abarcó de todo un poquito, pero por supuesto, este es uno de los países no solamente más grandes de América, sino del mundo, así que hay que dedicarle varios viajes para abarcarlo completo y sin duda lo vamos a hacer, ya que a ustedes también les está gustando mucho.
Así que bueno, si esta es su primera vez en el canal, no olviden suscribirse, dejar acá abajo en los comentarios qué les gustaría ver en los futuros viajes a la Argentina. Y nada, dejar un buen like. Nos vemos en unos días con un nuevo país, con un nuevo video.